Bien, jóvenes, empezamos esta segunda clase. En la clase pasada vimos algunos aspectos de la introducción, por qué razón estudiar realidad nacional, y la relación que tiene la realidad nacional con otras disciplinas. Hemos visto los aspectos del Perú, la visión que tenían los incas a diferencia de los españoles. Hemos visto que el interés de los españoles por quedarse en, digamos, esta parte del continente, por las riquezas que poseía, por la cultura, por diversos motivos había justificación para quedarse por estos lares, ¿no? Hoy vamos a ver, también habíamos dicho, ¿no? Que si es que comparábamos al continente con un salón de clases, sobre todo ahí en el colegio, el Perú pues sería la chica más bonita del salón, ¿no? O el chico más guapo, como quieran ustedes. Hoy vamos a ver algunos aspectos de nuestra problemática, ¿no? Ustedes son muy jóvenes para conocer, pero acá les presento al Concorde, ¿no? Es un avión supersónico de fabricación franco-británica, y tenía la capacidad, tenía alas de tipo delta. Estas alas le conferían una velocidad increíble y hacían la distancia entre Londres y Nueva York en 3 horas, ¿no? Y París también un poquito más. Normalmente pues un viaje que puede durar 10, 12 horas, lo hacía en 3 horas y media más o menos. Estuvo funcionando entre 1976 y el 2003. Y después fue retirado. ¿Y por qué razón fue retirado un avión así tan veloz? En términos generales, el último vuelo fue el 24 de octubre del 2003. ¿Qué es lo que pasó? Este era un proyecto que de repente nació un poquito predestinado a no seguir. Si ustedes ven acá, este avión, la punta está derechita acá, pero tenía un gran problema que para poder aterrizar, esta punta tenía que bajar para que el piloto pueda ver la pista, porque miren, aterriza con las ruedas posteriores. Primero, a diferencia de los aviones en donde vamos normalmente, en la cual aterrizan más o menos las 3 ruedas, ¿no? Al mismo tiempo, y el piloto desde la cabina puede ver la pista, ¿no? Entonces miren lo que tenía que hacer este avión para poder aterrizar, ¿no? Parecía un pájaro, ¿no? Con su pico acá. Pero, acá les presento a ustedes al transbordador espacial, ¿no? Y miren, el transbordador espacial también tenía alas en delta, ¿no? Y ustedes ven acá de que este transbordador, todavía están ahora los modernos, ya no, pero ustedes ven que también aterriza de la misma forma. ¿Y qué marcaba la diferencia? La diferencia era un pequeño detalle, que este transbordador tenía una cámara de televisión en la parte baja, con el cual el piloto podía ver la pista, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, y qué tonto, ¿y a quién por qué no se le ocurrió poner una cámara de televisión en la parte baja? ¿O es que acaso no existían los televisores? Por supuesto que existían los televisores en esta época. Pero un detalle así uno se pregunta, y el televisor es un invento bastante antiguo, 1884, a pocos años de la Guerra del Pacífico ya se habían sentado las bases, ¿no? Y en enero de 1926 ya teníamos más o menos una transmisión. Y esto de repente no sabían, pero la televisión a colores la inventó un ingeniero mexicano, Guillermo González Camarena, quien inventó el televisor a colores. Y entonces, bueno, la clase esta de acá es de
en ciertas ocasiones hay proyectos que por alguna razón no salieron bien, ¿no? No salieron bien. Entonces, de esta clase mucho tiene que ver con esta situación. Acá les presento un exquisito arroz con pato muy chiclayano. Y ustedes dirán, bueno, para poder hacer un arroz con pato, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, pues, indudablemente ingredientes. Pato, arroz, perejil, una buena cerveza negra, eh, más rico si es que sale en olla de estas acá de aluminio, ¿no? Y ¿cómo pretendemos hacer un buen arroz con pato si es que no tenemos buenos ingredientes? Esta clase eh, trata de cómo hacer un buen arroz con pato, pero no de no empezamos acá con estos ingredientes, empezamos más atrás, no del pato, sino de cómo tenemos un patito, un buen patito, cómo se fabrican buenas ollas, cómo se obtiene un buen perejil, cómo se fabrica la cerveza y el arroz desde la siembra. Es decir, si es que queremos tener este buen producto acá, necesitamos de ir planificando todo desde atrás, buscando las cosas, ¿no? Desde muy atrás. Entonces, aquí tienen a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y él se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Él no, bueno, su personaje Guillermo Zavala, ¿no? En su obra Conversación en la Catedral, capítulo 1, dice, ¿no? Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de la avenida Wilson, ¿no? Oceando los diarios de la tarde. Esta es una pregunta que se hace Santiago Zavala, ¿no? Zabalita. Y indudablemente que ha llevado a muchos temas en el análisis sociológico. Le hacemos la misma pregunta a muchos personajes, ¿no? Un guitarrista, la pregunta es incorrecta porque el verbo joder está escrito en pretérito y el Perú no se jodió, dice, se sigue jodiendo todos los días. Un escritor, he llegado a la conclusión que los países no se joden, sino que solo tienen gente jodida, dicen, ¿no? Propongamos dos réplicas. Jodidos estuvimos siempre y la joda es algo relativo. Un psicoanalista. Una cosa es joder y otra cosa es estar jodido. El Perú jode poco, la mayoría de las veces anda jodido, dice, ¿no? Siempre estuvo jodido y siempre lo estará hasta que todos los peruanos empiecen a leer poesía. Luz Letts, una artista plástica, jodido, ha estado siempre, pero no para todos. Yo creo que esto es genial, ¿no? Cierto. La llegada de los españoles modificó lo que hasta entonces era un país que vivía de manera pacífica. Eso lo hemos visto la clase pasada, ¿no? Un país que engendró a Garcilaso, Vallejo, incluso a Vargas Llosa, no se ha jodido nunca. Hugo Neira, ¿no? Una visión más optimista. El Perú se jodió cuando lo inventó Mario, Vargas Llosa, ¿no? Las novelas vargasllosinas exhibieron su brutalidad y desigualdad. La pregunta no es cuándo, sino quiénes han jodido el Perú. Un antropólogo, ¿no? El Perú siempre estuvo jodido, pero no se jodió solo, lo jodimos nosotros, dice este escritor Guillermo Niño de Guzmán. Esta es genial y yo creo que esta es, también comparto mucho de esta visión. La brillantez de esa pregunta es que no tiene respuesta o tiene una demasiado quemante. El Perú se jodió al nacer, dice, ¿no? Jeremías Gamboa. Más o menos de esto se trata esta clase de jóvenes. Vamos a compartir este video. A ver, ¿se escucha y se ve? Sí, doctor. Doctor. Un ratito. No demora mucho. Bueno, hoy quiero comentar sobre un poco de historia del Perú.
en cuanto al debate de si el Perú nació jodido o en algún momento el Perú se jodió. Y yo creo de antemano que es lo primero, decir que el Perú nació jodido. Y nació jodido por la siguiente razón, ¿no? Cuando un niño viene al mundo, uno no puede advertir qué va a ser ese niño. Si va a ser una persona de bien, una persona de mal. Puede haber nacido en un lugar pobre y ser un brillante profesional, o puede haber nacido en una cuna de oro y ser simplemente un miserable. Pero cuando un país nace, es posible advertir cuál va a ser el futuro de ese país si nosotros miramos cuáles son sus principios constitucionales y el apego que existe de la gente a esos principios. Pues en 1854, un constitucionalista argentino, Juan Bautista Alberdi, hizo un análisis sobre las constituciones de América Latina. La primera constitución que analizó fue la constitución chilena. Y lo que concluyó sobre la constitución chilena era que era una constitución mala en cuanto a los medios que tenía para lograr sus fines. Sin embargo, grande sería su sorpresa cuando analizó la constitución peruana. Cuando analizó la constitución peruana, su análisis fue concluyente. Es decir, la constitución peruana, a juicio de Alberdi, era mucho peor que la constitución chilena. No se equivocó. 100 años después o 200 años después, Chile tiene un PBI per cápita que supera largamente el PBI peruano, ¿no? Y tal es así que Chile actualmente alberga a una gran población de migrantes peruanos. ¿Por qué para Alberdi era una constitución calculada para el atraso en cuanto al Perú? Porque si se hubiera propuesto los medios más eficaces para evitar el poblamiento del Perú por inmigrantes extranjeros, no habría tenido un mejor instrumento que la constitución de aquel tiempo. De tal forma que las leyes con las cuales nació nuestro país estuvieron hechas prácticamente para rechazar cualquier intento de inversión extranjera que se produjese en el país. Y fue así como llegamos a la guerra con Chile, ¿no? Y el poco entendimiento que tenían los políticos de entonces por todo lo que implicaba la inversión extranjera. Para los políticos de aquel entonces no cabía otra posibilidad que aquella que el Perú, por cuenta propia, explotase sus recursos naturales. Fue así como se explotó el guano, y como ya casi al finalizar el periodo de la bonanza del guano, el gobierno peruano estatizó todos los recursos del salitre que existían en la provincia de Tarapacá. Posteriormente, la historia es harto conocida. Vino la guerra con Chile y nuevamente tuvimos que volver a iniciar un periodo crítico para el país. De esta manera yo desarrollo la hipótesis que el Perú nació jodido, ¿no? No hubo un periodo en el cual nosotros habíamos podido decir que alcanzamos la prosperidad, como sí lo podría decir países como Argentina, países como Estados Unidos, ¿no? Sino que esta prosperidad siempre nos ha sido esquiva como producto de las leyes con las que casi siempre nos hemos manejado en el pasado y que solo a partir de los 90 hemos empezado a mejorar. Por eso creo yo que para el nuevo gobierno es muy importante profundizar unas nuevas reformas que nos ayuden o que nos permitan mantener esta senda de crecimiento que hemos logrado en los últimos 25 años. Bien, interesante ese análisis, ¿no? Y ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, bueno. Esta pregunta es interesante porque nuestra historia nos enseña, pues, básicamente lo bonito. Es una historia del Perú que está diseñada para los colegios, en donde tratamos de ensalzar los valores cívicos que ya hemos visto en la clase pasada. La idea es inculcar en los jóvenes estudiantes el amor por el Perú, indudablemente que está muy bien,
pero únicamente nos muestran un lado de la moneda. Entonces, qué difícil es ahora ver con estudiantes universitarios, ¿no? Y hacerles ver el otro lado de la moneda que es necesario para poder respondernos, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué las cosas, por qué son diferentes acá en el Perú? Entonces, hay la necesidad de hacer un análisis de todo ello, ¿no? Entonces, para eso de allí, vamos a... una pregunta, ¿para qué se fundó la República, no? Ahí tienen ustedes un análisis de Jorge Basadre. Jorge Basadre es el historiador de la República, ¿no? Y es quien mejor recoge qué es lo que pasó con nuestra historia republicana. Jorge Basadre nació en Tacna, cuando estaba ocupada en 1903, cuando estaba ocupada por Chile, ¿no? Recién regresó Tacna al Perú en 1930. Entonces él vivió mucho de esa ocupación chilena. Al final se quedó con las provincias de Tarapacá y Arica, ¿no? Con un plebiscito. Y vamos a analizar algunas cosas. La democracia, ¿qué es la democracia? Entre los casos más interesantes, la democracia es un invento básicamente de los griegos, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, mientras que en 500 años antes de Cristo, el mundo estaba gobernado por monarcas, emperadores, dictadores, caudillos, etcétera. Grecia era una isla en el mundo, ¿no? En donde eran hombres libres que se gobernaban, ¿no? Entre ellos. En la Norteamérica del siglo XII se formó una forma de gobierno ya entre las tribus de los Estados Unidos, ¿no? En donde se consagraban ya los principios de limitación y división del poder. Miren qué interesante, ¿no? Ya los indios norteamericanos con todas las tribus ya tenían formas de autogobierno. Entonces la democracia, en términos generales, era una rareza. La república o el republicanismo, ¿no? Como ideología, pretende gobernar una nación con una república, o sea, con república significa cosa pública, o un asunto que compete a toda la ciudadanía y no solo a una determinada clase social o unas élites, ¿no? El republicanismo como ideología no es necesariamente antimonárquico. A veces pensamos de que se opone la república a la monarquía y no necesariamente, ¿no? Pero sí se opone a los déspotas, a los monarcas, a los opresores, opuesto a la aristocracia, es decir, el gobierno de los aristócratas, de una clase selecta. Aristocracia es gobierno de los elegidos. ¿Quiénes? Por diversas razones, los intelectuales, los que tienen educación, los más ricos, etcétera, ¿no? Y la oligarquía, es decir, el gobierno de pocos, oligo es pocos, ¿no? Y las dictaduras. Busca también un sistema político que protege la libertad, especialmente se fundamenta en el derecho y en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo. Esto ya se ve en la República en Roma, ¿no? Se ve esta situación. Y más con, después se instala la República en esa parte con Napoleón Bonaparte, ¿no? Y el 4 de julio de 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En el cual pues todo esta parte de lo que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Imagínense, únicamente esta partecita estaban los Estados Unidos del Norte de América. Estados Unidos es un país que no tiene nombre. Uno dice, qué raro, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, pero no tiene un nombre. Y toda esta parte eran zonas de Inglaterra, la zona que correspondía a España era toda esta zona
que va hacia el Pacífico, ¿no? En la antigüedad, y en la parte central los territorios de Francia. Poco a poco, miren cómo después de la independencia, porque fueron 13 colonias a esta altura, fueron conquistando todos este territorio hasta la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, tenemos a George Washington, ¿no? Y esta independencia, ¿no? El 4 de julio de 1776, empieza pues a remover un poquito la historia de los pueblos. Es así que posteriormente, pues, en Francia, ¿no? Se produce la Revolución Francesa. Ustedes saben ya la historia con la toma de la Bastilla, ¿no? Con el 14 de julio, ¿no? Se produce la toma de la Bastilla, ¿no? 1789, ¿no? Y se trae abajo el sistema monárquico, ¿no? Y se instaura la república, ¿no? Y los franceses, pues, tienen se forma, ¿no? Esa república con los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Dicen libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, ¿no? Liberté, égalité y fraternité. Y estos son los principios que constituyen la República Francesa. Después, en 1799, 10 años después, Napoleón Bonaparte termina este estado e instaura la República. Este acontecimiento trae muchos aspectos de cambios. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú? Y bueno, a veces pensamos de que no hubieron muchos movimientos, y bueno, todos sabemos de Tupac Amaru II, pero en términos generales, cuando en 1500, cuando 32, cuando viene la conquista española, se instaura el virreinato en todas las posesiones españolas en América. Se constituyen primero el virreinato del Perú, que ya hemos visto en la clase pasada, era una enorme franja que abarcaba casi el 70% de todo el territorio de Sudamérica, se lo dividía con Portugal. Este territorio tan grande era imposible de ser administrado y la corona española empezó a dividirlos con teníamos el virreinato de Nueva Granada, ¿no? El virreinato del Perú, después el virreinato del Río de la Plata, y teníamos las capitanías tanto de Venezuela como la de Chile. Esto es para poder administrar tremendo territorio. Para 1700 ya había rebeliones en toda la zona del Perú, ¿no? Miren, rebelión de los indios en Azángaro, pero básicamente esto era debido a los abusos que cometían los españoles, ¿no? Y entonces fueron masacrados, etcétera. Y ya inclusive la iglesia protestaba, ¿no? Sobre todo eran los de la Compañía de Jesús, los jesuitas, los que protestaban por el abuso, ¿no? De los españoles. Protesta de los caciques de Paita, rebelión de Andrés Ignacio Cadma Condori, y miren cómo se va presentando. Es muchas a lo largo de los siglos. Conspiración de Oruro, rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? No les voy a preguntar esto, pero es necesario de que sepan de que hubieron básicamente protestas a partir de básicamente los indígenas, y era por los abusos que cometían los españoles, ¿no? Y tenemos acá pues la rebelión de los hermanos Catarí en el Alto Perú. Acá tenemos la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? 1781. Entonces hubieron muchas rebeliones, pero básicamente eran debido a los abusos que cometían los españoles con los indios.
acá tenemos la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, ¿no? Y fue la más importante en este periodo, ¿no? Tinta 1780. Entonces, yo les decía de que acá en el Perú se vivía bastante bien. Estaban los españoles, los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos acá, los mestizos, y después teníamos indios que explotaban las minas, teníamos esclavos negros traídos del África que básicamente estaban en las costas y servían para la explotación de los territorios agrícolas que básicamente estaban en esta parte norte del Perú. En la parte sur de la sierra básicamente se hacía explotación minera a cargo de los indios. La población negra no estaba acostumbrada a las alturas, es decir, los de raza negra se morían en las alturas, no eran muy útiles en la explotación de las minas. Es por eso que los indígenas eran mucho más resistentes. En cambio, los esclavos negros servían para las haciendas en la costa, ¿no? Entonces, vivían los españoles, la gente rica, dueña de la tierra, ¿no? Vivía con su servidumbre básicamente de descendencia africana, ¿no? Entonces, y a lo largo de más de 300 años de dominación, el que nacía de raza morena se veía, y toda su vida, su familia, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos habían sido esclavos o servidumbres, y a ellos no les llamaba la atención seguir siéndolos. Son juzgados y explotados por los blancos. Pero básicamente pues los españoles, la raza blanca, dueños de la tierra, cuidaban pues a sus esclavos, ¿no? Cuidaban porque de ellos dependían, ¿no? Y les daban alimentación. Y suena feo decirlo, pero es como si es que tuviéramos nosotros en nuestra casa una mascota a la cual queremos y le damos de comer. Algo así, más o menos, podría ser el equivalente en esa época, ¿no? Entonces, ¿y qué resulta? Que a lo largo de todos estos años se armó un modus vivendi, una forma de vivir. Esta forma de vivir en la cual yo soy el dueño, yo soy el amo, tú eres, estás a mi servicio, tú me perteneces, ¿no? Yo te cuido, te quiero, te cuido, te doy de comer, pero eso sí, tú trabajas para mí, ¿no? Y tú haces lo que yo te digo. Ese era un statu quo que daba esa condición. ¿Y qué es lo que pasó? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se le ocurre invadir Portugal. Para eso de allí firma un tratado con el rey de España, Carlos IV, ¿no? Y decide invadir Portugal. Pero Napoleón Bonaparte en realidad tenía la intención no de apoderarse únicamente de España, de Portugal, sino de toda la península ibérica, incluido España. Es así de que invade la península ibérica y hace de que el rey Carlos IV, ¿no?, abdique en favor de su hijo Fernando VII. Al final, Fernando VII es sometido y Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte como rey de toda esa parte. Napoleón Bonaparte, y acá tenemos a su hermano José Bonaparte, ¿no? Y al invadir el Tratado de Fontainebleau, ¿no? Permite pues la entrada de las tropas francesas para invadir Portugal y aprovecha de toda esta situación. El 2 de mayo de 1808, militares españoles se sublevaron en Madrid contra los franceses, dando comienzo, entre comillas, qué interesante, la guerra de la independencia, ¿no? Imagínense España luchando por la guerra de su independencia. ¿De quién? De Francia. El 6 de junio de 1808, José Bonaparte, hermano de Napoleón, pasó a ser nombrado por Francia como rey de España con el nombre de José.
¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? De que indudablemente con los españoles se levantaron para poder luchar contra esta invasión. Pero no simplemente los españoles de la península ibérica, sino los españoles, entre comillas, de todos los territorios, incluyendo todos los territorios que estaban en esta parte. Entonces, se levantaron lo que se llamaban las juntas de gobierno y el Consejo de Castilla se empezaron a organizar y se levantaron para tratar de defender a su rey Fernando VII en contra de José Bonaparte, ¿no? Y entonces igual también surgieron aquí en América Latina, en Sudamérica, levantamientos tratando, entre comillas, de restituir al rey. Pero en realidad, para ese entonces ya era una justificación en estas juntas supremas, ¿no? Para ver en algunos casos ya no simplemente levantarse en contra de esta invasión, sino lograr en algunos casos su independencia. En ese entonces, aquí estaba en el Perú, como virrey, José Fernando de Abascal y Sousa. Mientras que José Fernando de Abascal en realidad fue un virrey muy, digamos, eficiente, logró controlar en realidad, logró una organización política muy importante en el virreinato del Perú, mas no, eso no sucedió en otros virreinatos. Entonces se empezaron a levantar juntas en todo el continente americano y muchas de estas juntas no pretendían defender al rey Fernando VII, sino en realidad lograr la independencia. José Fernando de Abascal logró, después el siguiente virrey fue Joaquín de la Pezuela, ¿no? Y el último virrey del Perú fue José de la Serna, ¿no? Vamos a pasar esto rápido porque básicamente es una idea. Acá tenemos las posesiones españolas en América del Sur, ¿no? Y ya esto de acá les enseñé yo la clase pasada, ¿no? Vean este mapa de acá. Teníamos el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Caracas, ¿no? Acá el Virreinato del Río de la Plata, enorme, ¿no? Enorme a toda la Argentina y territorios de la actual Bolivia, ¿no? La Capitanía General de Chile, ¿no? Y cuando se levantaron las juntas, como se levantó también en España, entonces, ¿qué resulta? Que se empezaron a tratar de levantar por todos lados. En 1809 es José Bonaparte, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, y entonces en 1810 se levantaron las juntas también de protesta en Buenos Aires, 1810. En Santiago de Chile, en 1810. En Chuquisaca y en La Paz, en el mismo año 1809, se levantaron las juntas. En Quito, en 1810, Santa Fe de Bogotá, en 1810, Caracas, 1810. En todos estos territorios se levantaron en armas con intención de, en realidad, de lograr su independencia. Y ahora, jóvenes, adivinen en dónde no se levantó. Carla Nicole, ¿en dónde no se levantó? No se levantaron. O Marjorie. En Perú. En el virreinato del Perú, nadie se levantó. ¿Gracias a quién? A Fernando de Abascal. Fernando de Abascal, yo les decía, jóvenes, en este territorio que está en nuestro país, todo el mundo vivía feliz y contento con el statu quo en el cual estaban viviendo. Los españoles, los criollos, los blancos tenían posesiones, riquezas, dueños de minas en la Sierra Sur y dueños de grandes territorios de cultivo en la costa norte. Tenían sus esclavos negros, tenían sus
indios que trabajaban en sus minas, el blanco veía porque el indio reciba su cuota, los esclavos negros, y entonces acá se vivía como se vivía en España, y más opulento. Teníamos mucho arroz, teníamos mucha caña de azúcar, si había caña de azúcar había melaza, si había melaza había azúcar, había ron, se producía ya vinos y piscos en la costa sur, y se explotaba mucho, mucho mineral en toda esta zona. Entonces, en realidad, nadie quería levantarse. Y entonces empezaron a vivir bien. Fernando de Abascal, cuando se levantó en el virreinato del Río de la Plata, él se apuró para quedarse con el Alto Perú. Anexó el Alto Perú al virreinato del Perú. Y es allí donde el virreinato del Perú crece y se queda con esta franja también de costa, ¿no? Que era la salida del virreinato de Río de la Plata, se queda ahí con el Alto Perú, que es el territorio de Bolivia. Entonces, Fernando Abascal declaró incorporados al virreinato las provincias del Alto Perú, la actual Bolivia, ¿no? Y asumió el control militar y la defensa de estos territorios frente a los avances de los ejércitos de abajo. Se refiere a la zona del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y ahora escuchen esto, en el propio virreinato del Perú se dieron varias revueltas de diverso cariz que tuvieron lugar durante los 10 años de gobierno del virrey, con la nota común de estrepitoso fracaso, por no existir caldo de cultivo alguno en este territorio para un levantamiento revolucionario. Se refiere al Perú. El Perú finalmente, ¿no? Fue finalmente independizado por fuerzas extranjeras que desde el Río de la Plata cruzaron la cordillera de los Andes y luego de independizar Chile llegaron a través del Océano Pacífico al territorio peruano. Jóvenes, a veces tenemos la idea de que los peruanos, y nos enseñan en el colegio, los peruanos luchamos por nuestra independencia, nos sacamos la mugre, quisimos ser un territorio libre de España y la peleamos. El hecho es de que no era así la historia. La historia es de que acá en el Perú, en realidad, muy poca gente quería la independencia del Perú. Estábamos bien felices y contentos viviendo y comiendo perdices, ¿no? Y como pueden ver en este mapa, fueron acá, el primer territorio que logró la independencia estuvo acá en Buenos Aires, ¿no? Y fue José de San Martín, quien después de haber estado en España, ¿no? Él estudió paramilitar en España, y después de toda esta revuelta es que recién regresa a Buenos Aires, ¿no? Y empieza a hacerse cargo de todo este movimiento. Rápidamente lograron lograr su independencia, pero cada vez que querían ir hacia arriba para poder pelear contra el virreinato del Perú, puesto que no estaba asegurada su independencia si es que no lograban expulsar a los españoles, que resulta que no pasaban de esta zona. En muchos intentos quisieron subir y no pudieron. Entonces llegó a la conclusión de que por el Alto Perú era imposible ganar a Fernando de Abascal. Entonces José de San Martín llegó a la conclusión que tenía que ir cruzar los Andes y primero lograr la independencia de Chile. ¿Quién estaba a cargo, digamos, acá en Chile? La independencia de Chile lo logró un militar, Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins nació en el Perú, fue acá a esta zona como militar, peleó contra los españoles y en términos generales tampoco pudo vencer a los españoles. Por eso de que dicen de que el ejército chileno es el ejército invencible que nunca perdió una batalla, no es tan cierto, porque cuando le digan es un chileno, dígale que pasó en Rancagua. Y en Rancagua fueron derrotados en realidad por los españoles. No fue hasta que José de San Martín cruzó los Andes y logró la independencia de Chile que recién se consolidó las bases para poder
ir al Perú. Ustedes saben de que no fue José de San Martín, no subió por la tierra, por estos territorios, sino que fue por mar y desembarcó acá en Pisco. ¿Por qué? Porque toda esta zona estaba con demasiado organizado los españoles. Y entonces entró por la zona de frente de Lima, logró primero la independencia en la zona norte del Perú. Recuerden de que el primer lugar donde lograron la independencia, según los trujillanos, fue en la ciudad de Trujillo, ¿no? Y según los lambayecanos fue en Lambayeque. En realidad, fue primero en Trujillo porque el departamento de Lambayeque todavía no existía para ese entonces. Todo era, no existía la libertad. Esto de acá era la intendencia de Trujillo. Entonces, es así como llega San Martín al Perú, por mar. No podía ir por tierra. Entonces, se organizaron, como les decía, estas juntas de gobierno en América entre 1808 y 1810. Se constituyen juntas en México, Montevideo, Chuquisaca, La Paz, Quito, Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, ¿no? Algunas tuvieron una existencia efímera y en sus inicios, en realidad, ninguna tenía un carácter separatista, ¿no? Es decir, nadie quería separarse de España al inicio, sino lo que querían era defender a Fernando VII. Pero al final las cosas terminaron, digamos, desbocadas, ¿no? Y en realidad, sobre todo aquí, fue José San Martín quien luchó por independizarse de España. ¿Qué pasó en el norte? En el norte, si bien José de San Martín, un militar formado en España, ¿no? Bolívar tenía mucha afinidad con Inglaterra. Se formó en gran parte en Inglaterra. Bolívar es una figura indudablemente que la historia lo vemos como el gran libertador, se le conoció desde el principio, ¿no? Y logró la independencia del virreinato de Nueva Granada, y que él quiso consolidar como un solo territorio, incluyendo el Perú, que había logrado él consolidar al final, pero al final no lo logró. Ahora, jóvenes, ¿qué importancia tiene esto en nuestra historia, no? Hemos visto acá de que en realidad ¿acaso había en el Perú alguna figura propia del Perú que quiso la independencia del Perú? Por supuesto que sí hubo figuras, ¿no? Pero en ningún momento hubo una figura de la talla de un José de San Martín o de un Simón Bolívar. Y dentro de las figuras que tenemos en nuestro medio hay que resaltar algunos: Francisco Antonio de Sela, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión, Ramón Castilla y Marquesado, al cual yo lo he incluido acá para que vean cuál era la situación. La figura primera de Francisco Antonio de Sela y Arizaga es muy interesante. Nacido en Lima, sin embargo, desde muy pequeño se fue a vivir a Tacna. Y en Tacna, ¿qué es lo que pasó? Vamos a retroceder un poquito. En Tacna está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando José de San Martín se levanta, empiezan a ir por los pueblos a avisar de que había que levantarse, había que organizarse para luchar contra los españoles. Indudablemente que Francisco Antonio de Sela, que estaba aquí en la zona de Tacna, se enteró rápidamente, llegó el mensaje, y entonces él, estando aquí, pretende levantarse. Y entonces también él organiza este levantamiento. Y es por eso de que es el primer grito de libertad en el territorio peruano. Ahora, para poder él tener éxito, tenía que recibir el apoyo de las tropas que venían del sur. Pero recuerden de que las tropas que venían del sur no lograban atravesar esta zona y siempre fueron derrotados. Así que
Francisco Antonio de Sela realmente quedó aislado. Su levantamiento fue efímero, fue el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811, ¿no? Pero fue rápidamente apagado. ¿Por qué? Por las tropas de Abascal. Y entonces, como dice acá, la rebelión de Tacna estuvo en estrecho contacto con la revolución argentina, que se inicia en 1810, y los argentinos enviaron un ejército a la provincia de Charcas, en la actual Bolivia, bajo el mando del general González Valcárcel, y estos rioplatenses, ¿no? En realidad fueron derrotados, nunca llegaron a penetrar al Perú. Francisco Antonio de Sela y Arizaga, que tenía una posición muy acomodada, es tomado prisionero, condenado a morir, pero tenía muchas relaciones, y entonces le perdonaron la vida, lo llevaron a Lima, al Callao, ¿no? Y de allí fue tomado, condenado a muerte, sin embargo le perdonaron la vida, pero lo trasladaron hasta Panamá con su hijo mayor. Y es aquí en Panamá en donde fallece el 18 de julio de 1819. Con la muerte de Francisco de Sela, prácticamente se apagan muchas de las ilusiones de libertad en el Perú. Entonces, recuerden, el primer grito libertario en el Perú fue en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1810. La figura de Toribio Rodríguez de Mendoza, interesante, nacido en Chachapoyas, Amazonas, el año antepasado, tuve la oportunidad de conocer Chachapoyas, ¿no? Un misterio esa ciudad, es la ciudad entre las nubes. No sé cómo llegaron los españoles ahí, porque verdad que es inaccesible la ciudad de Chachapoyas, ¿no? Fue un sacerdote y educador peruano, rector del Real Convictorio de San Carlos. Su figura es importante porque este fue un maestro en el cual gran cantidad de sus discípulos estuvieron presentes en los primeros congresos formados lograda la independencia, o sea, un ideólogo, ¿no? Básicamente. Es el precursor ideológico de la independencia del Perú, ¿no? Y es el sembrador de ideas en su desarrollo. Pero indudablemente, pues, no era un militar de ninguna manera, ¿no? De la talla de San Martín ni de Bolívar. José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Es un precursor de la independencia, y discípulo también de Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Él sí comulgaba mucho con las ideas de Bolívar, ¿no? Y en realidad, cuando llegó Bolívar acá, prácticamente José Faustino Sánchez Carrión fue el secretario de Bolívar. Y él fue ministro general de Bolivia, ¿no? Y acompañó en sus campañas. Y él era de la idea de que el Perú debería de ser una república. Ahora, a diferencia de José Faustino Sánchez Carrión, tenemos la figura de José Hipólito Unanue y Pavón, Hipólito Unanue, conocemos acá. Es una figura importante para la medicina, ya que fue médico, naturalista, meteorólogo, catedrático universitario, político, precursor peruano de la independencia, reformador de la medicina, pero interesante porque Hipólito Unanue nació en Arica, en el Virreinato del Perú, y fue a estudiar a Lima. Y él era básicamente un intelectual, pero un tipo muy hábil e inteligente. Y él estuvo al servicio de la corona española. Fue consejero de Abascal y colaboró con los últimos virreyes del Perú. Él estuvo en la administración pública en los últimos años del virreinato. Y al producirse la independencia, este intelectual también fue convocado por San Martín y fue ministro de Hacienda. A diferencia de José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, ¿no? Hipólito Unanue comulgaba más con las ideas de don José de San Martín.
Y don José de San Martín era de la idea de que el Perú debería de ser una monarquía. Consideraba San Martín de que el Perú no estaba preparado para gobernarse solo, y entonces mandó toda una comisión de ilustres peruanos a Europa para buscar un rey en las casas europeas. Y Hipólito Unanue era de la idea de que sí deberíamos de tener nosotros un rey. No era una cosa desfachatada esa idea. Recuerden de que Brasil, ya en Brasil sí, en estos tiempos, el hijo del rey de Portugal ya había constituido una monarquía en el Brasil. Y también había sucedido lo mismo con Napoleón Bonaparte en México, ¿no? Entonces, no era una idea desfachatada. Bolívar, en cambio, era de la idea de que el Perú debería de ser una república, pero no una república así como la entendemos nosotros así, sino debería estar a cargo de una república con un presidente vitalicio, que al final era lo mismo que tener un rey, ¿no? Entonces, tanto Bolívar como San Martín llegaron a la conclusión de que el Perú independiente era incapaz de gobernarse por sí mismo y que tenía que estar a cargo de alguien que viera por estos territorios. Entonces, esto de acá, de repente para algunos de ustedes, puede ser una noticia nueva y de repente sea un tanto, nos da en nuestro amor propio, pero la idea de esta clase también era el contarles el otro lado de la moneda de nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, esa era un poco esta situación. Si es que yo les pregunto a ustedes, ¿por quién ha sido el mejor presidente del Perú a lo largo de toda nuestra historia republicana? Probablemente muchos responderán que don Ramón Castilla y Marquesado, ¿no? Hemos tenido muchos presidentes desastrosos, pero con aquel que de repente tenemos mejores recuerdos es con Ramón Castilla. Recordemos de que él introdujo varios adelantos técnicos, el telégrafo, el alumbrado a gas, los ferrocarriles, desarrolló la Amazonía, organizó el ejército, el arma de caballería, libertó a los... abolió la esclavitud, abolió el tributo indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar lo siguiente, que Ramón Castilla nació en Tarapacá, cuando todavía era territorio peruano. Actualmente Tarapacá pertenece a Chile, ¿no? Y Ramón Castilla se inició como militar rápidamente, pero al servicio de la corona española, ¿no? Y ve, esto es su hoja de vida en el ejército realista. En 1812 se enroló junto con su hermano Leandro en el ejército español, 15 años, participó activamente en las campañas contra la patria vieja chilena, es decir, se encargó, estuvo luchando contra Bernardo O'Higgins, ¿no? Y tras la derrota de los insurrectos independentistas, recibió en Santiago en 1816 el despacho de cadete efectivo de la caballería. A los 20 años, como oficial de escolta, ¿no? También sirvió al ejército español y cayó prisionero en la batalla de Chacabuco, que es en la Sierra de Chile, el 12 de febrero de 1817, y fue llevado como prisionero a Buenos Aires. De ahí logró escapar hacia Montevideo y de Montevideo se fue hasta Río de Janeiro. Y desde allí, desde Río de Janeiro, yo no sé cómo en esa época, retornó al Perú atravesando las selvas del Mato Grosso, la parte sur del Brasil, y llegó hasta Santa Cruz de la Sierra. Miren, marchó a pie cerca de 5 meses, 7.000 millas, ¿no? En territorios inhóspitos, ¿no?
y resultó saliendo por Santa Cruz y retornando al Perú. Cuando retorna al Perú, se reintegra a las filas del ejército español. Miren, en 1820 recibió el grado de alférez y continuó en filas realistas. Es decir, luchó contra Bolívar, ¿no? Y contra San Martín. Es decir, él en sus inicios fue un soldado al servicio de la corona española. Recién tras la proclamación de la independencia del Perú, recién se unió al ejército patriota al mando de San Martín, recién a principios de 1822. Esto es parte de la historia que no sabían. Y no con eso estoy diciendo que sea un traicionero, no, de ninguna manera. Todos le tenemos mucho cariño a Ramón Castilla, ¿de acuerdo? Pero miren cómo era en esa época, ¿no? En esa época, Unanue estuvo al servicio de la corona española, Ramón Castilla, un joven soldado recién, estuvo al servicio de la corona española, ¿no? Y luchó contra las tropas independentistas. Todo esto de acá, jóvenes, para hacerles ver de cómo era el escenario en esas épocas. En esas épocas, primero de que no teníamos muchas ganas acá en el Perú de ser libres e independientes por la voluntad general de sus pueblos. No teníamos mucha intención de esto de acá, porque estábamos felices con el statu quo imperante. Entonces, en toda esta historia, en realidad, ¿qué pasó con el Perú? La independencia del Perú, porque el próximo año vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia, y tenemos la idea de que nosotros hemos peleado, nos sacamos la chochoca, y ¿por qué razón somos uno de los últimos países en festejar nuestro bicentenario? Porque ya Argentina, todos los países han festejado su bicentenario. En cambio, nosotros fuimos los últimos. Y entonces, estos autores, Contreras Carranza y Luis Miguel Clave, escriben un libro que se titula La independencia del Perú, conseguida o concebida. Es decir, nos la regalaron o nos la dieron, lo peleamos nosotros, ¿no? O lo pensamos para hacer. En realidad, jóvenes, muchas son las posiciones a lo largo de la historia y de los autores de cómo logramos nosotros la independencia. Pero es bueno saber de que todas estas cosas pasaron. ¿Por qué? Porque es bueno saber de dónde venimos. Es así que, como empezamos, Jorge Basadre escribe, pues, el historiador de la República, ¿no? ¿Para qué la independencia? ¿Para qué la República, no? Entonces, ya exactamente entre el próximo año, 300 y un poco más de días, vamos a festejar el bicentenario. Y básicamente son dos las posturas en relación a la independencia. Algunos historiadores llamados nacionalistas sostienen que el Perú verdaderamente se independizó de las fuerzas españolas en 1821 por los propios peruanos. Y otros, los de izquierda o marxistas, básicamente estos intelectuales son de la católica, por eso están un poquito esta posición. Argumentan que la independencia se nos fue concedida por San Martín y Bolívar. ¿Qué es lo que realmente pasó? Yo no soy historiador ni sociólogo, pero creo que ambos tienen de razón. Por lo que hemos visto, no hubo una figura magnánima en el Perú del porte de un San Martín o de un Bolívar que lograra la independencia. Tuvieron que venir San Martín por el sur y Bolívar, ¿no? Por el norte. Recuerden de que ya habiendo logrado San Martín proclamar la independencia, había básicamente todavía no habían sido expulsados los españoles del territorio del Perú. Se había liberado de Lima hacia arriba, es decir, toda la parte norte del Perú se había logrado la independencia. Trujillo, Piura, todas estas zonas estaban, en cambio, todavía los realistas estaban en la Sierra Sur. Recuerden que las batallas de Ayacucho y Junín recién se realizaron en 1824. Es decir,
Desde 1821 estaban en la parte alta los españoles, y recién con los triunfos en Ayacucho y en Junín, ya a cargo de Bolívar, ¿no?, y sus lugartenientes, recién fueron expulsados los españoles, ¿no? Entonces, miren todo lo que tuvo que pasar. Ahora, veamos primero los nacionalistas, entre ellos Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Postulan que más que materialmente la independencia resultó ser un proceso de afirmación espiritual que se transformó en un movimiento afirmativo. Es decir, lo sentimos, ¿no? De la autonomía espiritual pasamos a una autonomía política. Pero hay que resaltar que esta tesis está vista desde una perspectiva criolla. ¿Por qué? Porque si bien logramos la independencia, ¿quiénes logramos la independencia? Los criollos. ¿Por qué? Porque los indios y los negros todavía seguían sojuzgados y todavía seguían siendo esclavos de la misma gente que había estado durante la época de los españoles. Es decir, para los indios y para los negros la cosa no había cambiado nada. Seguían siendo esclavos y sojuzgados por la misma gente. Es decir, lo que se libertaron, en fin, fueron los criollos y aquellos españoles que decidieron también abrazar la causa de la independencia. Para los nacionalistas, durante los 3 ciclos coloniales en el Perú, se fue lentamente construyendo un sentido de identidad con la patria americana y a la que diferenciaban de la madre patria. Recordemos que nosotros le llamamos madre patria a España, ¿no? Y este sentimiento cobró fuerza a fines del siglo XVIII y tuvo un carácter reformista, liberal, autonomista. Sin embargo, a la vez se proclamaba también una estricta fidelidad a la corona española. Es decir, queríamos tener cierta libertad, pero siempre fuimos muy fieles a los españoles. Y ahí tenemos la figura justamente de Hipólito Unanue, Vidaurre, ¿no? Castilla, que a pesar de ser americanos, sin embargo, siempre querían tener una filiación, digamos, hacia la corona española. Esto de acá, jóvenes, no es algo nuevo. Recuerden de que hay países que si bien son independientes, sin embargo, todavía tienen una afiliación hacia una monarquía. Es el caso típico de Inglaterra. Inglaterra, más que Inglaterra primero, es el imperio de la Gran Bretaña. El imperio de la Gran Bretaña tiene a Inglaterra, Escocia y Gales en los territorios actuales. Pero se llama la Commonwealth, ¿no? Es decir, la comunidad de naciones. A esa Commonwealth también pertenece Canadá, Australia, el territorio de Hong Kong también pertenecía hasta que fue devuelto, ¿no? Pero Finlandia, Nueva Zelanda, ¿no? Son territorios que pertenecen a la Commonwealth, ¿no? De Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es un pensamiento, entonces, tirado de los pelos. Y cuando la Constitución Liberal de Cádiz en 1812, que fue a la restitución de Fernando VII, ¿no? Y esta otorgaba mayor autonomía a los americanos, esta fue abolida por el gobierno absolutista, ¿no? Y cuando en 1820 llegó a San Martín, ya había un núcleo decidido por la independencia, pero en el Perú no había un líder político militar a la altura de las circunstancias, lo que ya les he dicho, ¿no? Y la sociedad peruana estaba dividida en relación a la independencia y fue necesario la presencia de San Martín y Bolívar. Y como les decía en esas tesis de izquierdistas, ¿no? En 1821 solo hubo un cambio político, no una transformación integral de las estructuras sociales y económicas, y la subordinación económica pasó de las manos de España a las manos de Inglaterra. Recordemos el video que hemos visto, ¿no? Nuestra Constitución no permitía tanto la penetración de fuerzas extranjeras. Recuerden de que esto de acá, ¿qué logró? Que en 1824 expulsamos a los españoles. 50 años después, para 1879, que es la guerra con Chile, resulta de que la Constitución de Chile permitía el ingreso del capital extranjero. Y prácticamente fue Inglaterra quien era dueño de todo el territorio chileno. Cuando se desencadena la guerra de 1879,
en realidad Perú y Bolivia no peleamos contra los chilenos, en realidad peleamos contra los ingleses. Es decir, jóvenes, así como el Concorde, cuando nació ya prácticamente tenía su fecha de función, cuando empezaron la guerra ya contra los chilenos ya la teníamos perdida. ¿Por qué? Porque estábamos peleando contra la primera potencia del mundo, que era Inglaterra. Entonces, y esto es importante entender, porque tenemos un complejo de inferioridad contra los chilenos, y los chilenos tienen un complejo de superioridad que nos lo paran refregando en la cara, pero en realidad no fueron ellos los que pelearon la guerra, sino fueron los ingleses, ¿no? En el Perú, pues, la unidad era inexistente, imposible por la estratificación social. Recuerden, teníamos muchas castas, y las líneas estaban, pues, trazadas a partir de criterios económicos, raciales, legales y culturales, ¿no? Es decir, hemos tenido siempre una organización de castas. Aquí tenemos a Jorge Basadre, ¿no? Y bien, son 6:15. Vamos a escuchar esto. Corto también es. ¿Se escucha? Sí, doctor. Nos ha dejado una importante obra. Por algo es reconocido como el historiador de la República. ¿Para qué se hizo la independencia y para qué se fundó la República? Quedamos nosotros con un legado, el legado de su pensamiento. Que el Perú no se pierda por la inacción. Debemos asumir una tarea. A todos nos corresponde asumir una tarea. Es importante recordar a Jorge Basadre. ¿Por qué razón? Todo personaje que aparece, digamos, en el escenario de nuestra sociedad o de cualquier sociedad, si es que tiene digamos, una actuación de importancia, entonces uno fija realmente una fecha, ¿no? Que puede ser el natalicio o puede ser la producción de una obra de importancia, o el momento en que traspasa el umbral de la historia, ¿no? O sea, se va a la eternidad. En este caso, nosotros estamos aquí con dos fechas, ¿no? Esta es la del nacimiento, 12 de febrero, ¿no? De 1903, ¿no? Que fue el nacimiento de Jorge Basadre, nuestro patrono de la Universidad Nacional. Y el 29 de junio, que también es otra fecha por la cual lo recordamos. En este caso ya es el fallecimiento, ¿no? Lo que no indica que terminó, ¿no? su presencia, ¿no? Su influencia, sino más bien indica que a partir de ese momento trasciende a la eternidad y quedamos nosotros con un legado, el legado de su pensamiento. Profesor, ¿qué representa Basadre y su pensamiento para Tacna? Basadre indudablemente significa para nosotros el hecho de que ha teorizado sobre el alma tacneña, ¿no? El espíritu de este pueblo. Y ha teorizado en el sentido de que este pueblo es uno de los más renombrados, ¿no? Defensores de la identidad nacional. Basadre hace un estudio, ¿no? De nuestra realidad. En su mocedad ya tenemos el alma de Tacna, ¿no? Una de las primeras obras, una obra con Jiménez Borja, y luego tiene trabajos sueltos que van indicando su preocupación permanente por esta parte sur, que era su tierra, pero que al mismo tiempo significaba, si se quiere, el inicio, ¿no? De la patria, el inicio de este Perú, ¿no? Y que estaba en una situación muy difícil de ocupada, ¿no? Pero entonces él está teorizando no solamente sobre el acontecer nacional, sino también sobre el acontecer de los pueblos, como el caso de Tacna. Y de ahí que podamos nosotros desprender algo más. Él se preocupa por las historias regionales, ¿no? Entonces, para nosotros es un precursor de las historias regionales, porque hoy en día se están ya, digamos, elaborando con cierta frecuencia y es necesario avanzar en esto. Porque hay que fortalecer identidades regionales, locales, con la identidad nacional.
¿Por qué la obra de Basadre perdura en el tiempo? Bueno, están pendientes una serie de soluciones, ¿no? Una serie, digamos, de alternativas para la problemática nacional. Él escribe una obra, ¿no?, que conocemos bien, que es el Perú, Problema y Posibilidad. Y entonces él hace todo un diagnóstico del acontecer nacional, ¿no?, republicano sobre todo, pero nos deja, ¿no?, qué hacer, ¿no? Nos deja unas tareas. Esto aún no se ha realizado. Y justamente le escribió una obra pequeña, un ensayo que se titula La promesa de la vida peruana. Y lo hizo el año 43, ¿no? O sea, ya tenemos una buena cantidad, ¿no? Más de 70 años, ¿no? Y donde se hace dos interrogantes. ¿Para qué se hizo la independencia? Pregunta de exámenes, ¿Para qué se fundó la jóvenes. República? ¿No? Entonces, ahí está las grandes interrogantes del porqué de este Estado republicano. Y si realmente este Estado está respondiendo a una promesa que la hicieron los libertadores y los fundadores de la República, o no responde. Y él nos ha dejado pues estas grandes interrogantes, este legado que debe servirnos de inspiración y debemos hacer un balance, y eso es tarea de las generaciones actuales. Basadre le correspondió hacer un balance con la generación de 900, ¿no? Los años 20, 30, ahora 100 años más tarde, corresponde a esta otra generación hacer también un balance de la situación nacional, y no solamente nacional, sino también latinoamericana, ¿no? Porque somos un conjunto de países que tenemos la problemática similar, ¿no? Es un país que tenemos un destino común. Los jóvenes de hoy están distantes de Basadre y sus aportes. ¿Qué aporte recogería usted para la juventud actual? ¿Qué es lo que todo estudiante basadrino debería conocer de su patrono? Bueno, realmente es una obligación moral, ¿no? En el mejor sentido del término. La moral, lo que debe ser, lo bueno, lo positivo. Nos ha dejado una importante obra. Es por algo se reconoció como el historiador de la República, ¿no? Y a partir de eso hay que continuarla, y la juventud tiene esa gran tarea de lo que no pudieron hacer sus mayores, les corresponde ahora a ellos hacerla. Tienen una doble tarea, ¿no? La responsabilidad que corresponde a toda generación, y asumir responsabilidades en cierto modo ajenas, ¿no?, que correspondía a la generación que se está yendo ya y que no pudo cumplir por X razones, por múltiples razones. Yo quiero en todo caso rescatar el pensamiento de Basadre en el sentido siguiente. Nos dice que los peruanos no nos perdamos por la inacción, ¿no? Que el Perú no se pierda por la inacción. Debemos asumir una tarea. A todos nos corresponde asumir una tarea. Como estudiantes, como ciudadanos, como intelectuales, como empresarios, como trabajadores, desde el campo y la función que la sociedad nos depara o nos entrega, ¿no?, una responsabilidad desde cualquier escenario, y entonces debe asumir diversas tareas, ¿no?, en diversos escenarios. No es único, no es un solo escenario en el cual el individuo se desenvuelve. Nos desenvolvemos en diversos escenarios. Esa es nuestra gran problemática, y ese es el reto que tenemos, y la juventud tiene este gran reto actualmente. Jóvenes, hay una lectura, ¿no? ¿Para qué se fundó la República? El autor es Jorge Basadre. Y lo que nos dice que el Perú no se pierda por la inacción. Y esa es una tarea que cada generación, al menos es muy probable que no la hayamos cumplido. Es decir, cada generación no ha cumplido su tarea. Entonces el llamado de Jorge Basadre a las nuevas generaciones, que el Perú no se pierda por la inacción. Esto es pregunta de examen también. Pero básicamente, jóvenes, ¿qué nos dice Basadre? Que no nos movemos, somos inactivos.
ese es el gran pecado de los peruanos. Somos flojos, somos ociosos, no queremos hacer nuestra tarea, o si la hacemos a media. No nos lo dice así, pero en términos generales él sugiere que hacemos las cosas así. ¿Y por qué razón? Porque nacimos en un país tan rico, donde hay tantas comodidades, y como decía, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, siempre estuvo jodido, pero no para todos igual. Y esto es así. Este país, en esta situación que estamos pasando de pandemia, hay quienes están pasándolas muy mal. Yo sé que muchos de sus padres están haciendo lo imposible por tratar de, ¿cómo se llama?, de sacarlos adelante. Hay quienes de repente no la estamos pasando tan mal. Hoy en la mañana son 2 los alumnos que me han llamado porque han tenido que traer ya sus papás de Bagua y de Jaén, ¿no? Porque esta situación se está empeorando, no acá en Chiclayo, pero sí los hospitales. Primera vez que en toda esta pandemia mueren 23 pacientes en un solo día en el Hospital Luis Geisel en Chaustegui, en donde yo trabajo, y son pacientes que vienen de Bagua, Jaén, Chepén y Pacasmayo. Entonces, miren las cosas. ¿Y por qué? Porque por la inacción, porque estamos dejando que esta situación nos lleve a nosotros como si fuéramos un barco de vela y estamos a merced de los vientos. Que el Perú no se pierda por la inacción es la súplica que nos hace Basadre. En resumen, jóvenes, de esta primera parte, antes de hacer un pequeño break, es de que tenemos un país rico que fue dominado ampliamente, que tuvimos una organización, digamos... Hace una semana, 2 semanas Luis, tú le das un beso a la torre. Sí. No. Ya, si tú no quieres, tú tomas, porque yo no... No, le tienes que dar un beso a la torre. Ah, ¿yo? ¿Por qué yo? En el cachete. Si quieres yo, para echarme el gol primero. Vamos a... Apaguen su micro. Para eso me quedo... No, un beso. No, te dijo que... Un beso. Zuli. Ya, di. Ok. Bien, cuando pasan estas cosas se me van las ideas. Bueno, tenemos un país en donde las cosas vivíamos bastante bien, ¿no? Y hubo muy poco interés en lograr nosotros nuestra independencia. En términos generales, yo no sé si es que realmente fue un regalo, pero en todo caso sí tuvo que venir San Martín por el sur y Bolívar por el norte para culminar esta independencia. Los peruanos que vivían acá no estaban muy seguros de lo que queríamos. El caso de Unanue, el caso de Ramón Castilla, que trabajaron para los españoles, no con eso de ahí quiero decir que sea una traición, ¿no? Simplemente recuerden de que en la actualidad cambian los gobiernos y hay gente que está con todos los gobiernos, ¿no? Es decir, son oportunistas, ¿no? En cambio hay gente que es fiel a un partido y si es que sale ya no quiere saber nada con el resto, cosa que también está mal, por supuesto, ¿no? Entonces, jóvenes, por un lado, sí necesitamos de ayuda del exterior para lograr nuestra independencia. Eso es algo que debemos de recordar siempre y que debe de quedar como estigma. Además, solemos ser bastante descuidados, nos lo dice Basadre, ¿no? Y no hacemos las cosas, no cumplimos con nuestras tareas, y entonces, y todo por la inacción. Bien, vamos a hacer un pequeño break, preguntas. Acá hay varias preguntas para el examen, les voy a mandar algunas preguntas ya no hay tiempo prácticamente para estudiar todo esto para el día sábado, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué va a preguntar de todo lo que he hablado? Bueno, todo esto acá es preguntas, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar la segunda parte. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Bien, en la primera parte, la idea de esa presentación
es darle esa visión de repente de independencia que no teníamos, ¿no? De repente el término de independencia, que ya somos libres e independientes, como decía don José de San Martín, libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de la causa que Dios defiende. No sé si realmente somos libres e independientes. Si es que no tenemos educación, no son libres, no somos libres, ¿no? Y por la voluntad general de los pueblos, no fue tanta la voluntad de los peruanos de querer esa independencia. Por eso no sabemos si fue conseguida, concebida o concedida, ¿no? Entonces, son preguntas que debemos de hacernos de vista al bicentenario, ¿de acuerdo? Y por otro lado, debemos de ver cuáles son las consecuencias que han tenido en relación a esta independencia, los gobiernos sucesivos durante toda la época republicana, que a la larga es los problemas que tenemos. Si les pregunto si tenemos recuerdos de buenos gobiernos fuera de algunos como el de Ramón Castilla y Marquesado, en realidad después muy pocos. Los últimos gobiernos no han sido desastrosos en todo punto de vista. Desde el punto de vista político, sí. Pero desde el punto de vista económico, no necesariamente, jóvenes. ¿Ah? ¿Ya? Como dice, durante los últimos 25 años, 30 años diría yo, hemos logrado consolidar una posición económica que no teníamos. El día de hoy festejamos un aniversario de los incidentes de Tarata, ¿no? La explosión del coche bomba, y en realidad para esa época estábamos muy mal. Hacia el día de hoy las cosas hemos progresado mucho. Bien, esta segunda parte vamos a hablar sobre el arribismo. El arribismo en el Perú, jóvenes. Dentro de las conductas más negativas que verán nuestra sociedad se encuentra aquella que hemos denominado como arribismo. Esta conducta denota sobre todo mediocridad. Y a lo largo de la historia de Perú son numerosos los ejemplos en donde vemos esta conducta. No hay esfera en nuestra sociedad en donde se practique en mayor o menor grado. La política, la administración pública, inclusive la vida intelectual, científica e incluso en el arte. Hoy con esto de la pandemia del COVID, estamos viendo fraudes científicos. Hoy en día todos los médicos y los científicos publican artículos porque económicamente es muy rentable. Entonces escribir por escribir cualquier cosa, en términos generales, reditúa ganancias. Y esto no debería ser así. Eso se llama fraude científico. Mejorar nuestra sociedad implica necesariamente erradicar este comportamiento mediante la aceptación de la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia es un término que deben de haber escuchado. La idea es consolidar una sociedad en donde se imponga o aceptemos todo la meritocracia. Es decir, hacer méritos para llegar a los puestos. Es decir, no entreguemos los puestos de confianza, los mayores sueldos, etcétera, a cualquier tipo de revista. Hoy en día, el día de ayer que se juramentó el nuevo gabinete, todo el mundo está criticando a un nuevo ministro porque es demasiado joven, es bachiller, etcétera, etcétera, no tiene experiencia, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿qué méritos ha hecho él para obtener ese puesto, ¿no? Entonces, debemos de aceptar de que para llegar a los puestos debemos de hacer méritos. Y este señor, Carlos Delgado Olivera, fue un escritor que en sus inicios fue aprista y que en la época de Juan Velasco Alvarado fue colaborador de Juan Velasco Alvarado. Él fue el creador del Sistema Nacional de Defensa, ¿no? El SINAMOS, ¿no? De movilización social. Él era el que estaba a cargo de las movilizaciones sociales en la época del general Velasco Alvarado. Independientemente de su pensamiento, escribió un artículo que está considerado por la Pontificia Universidad Católica como uno de los 60 libros que todo peruano culto debe de leer.
Y ese artículo se llama El arribismo en el Perú. Búsquenlo ahí, lo pueden descargar, ¿no? Y dentro de muchas cosas, ¿no? Él describe lo que consideramos lo que es el arribismo, ¿no? Él, es lo que escribe. Miren un artículo, vamos a leer unos párrafos jóvenes. Dice el modelo de orientación cognitiva que en mi concepto explica mejor la conducta campesina es la imagen del bien limitado. Por imagen del bien limitado quiere significar, vamos a silenciar por favor ahí. Bien, quiero significar que amplias áreas de la conducta campesina están organizadas en forma tal como para sugerir que los campesinos conciben su universo social, económico y natural, es decir, la totalidad de su ambiente como uno en el cual las cosas deseadas en la vida, tales como la tierra, la riqueza, la salud, la amistad y el amor, la hombría y el honor, el respeto y el estatus, el poder y la influencia y la seguridad, mire, existen en cantidades finitas, no dice infinitas, dice finitas, es decir, limitadas, y siempre en cantidad reducida desde el punto de vista del campesino. Es decir, el hombre de las sierras sobre todo, pero actualmente esto de acá fue escrito hace más de, ¿cuántos? 50 años más o menos, ¿no? Entonces, la visión del campesino es de que todo esto, la tierra, la riqueza, la salud, la amistad, el amor inclusive, ¿no? El honor, todo esto existe, pero no existe en cantidades infinitas, sino que en cantidades reducidas. Y entonces, no solo estas y otras cosas buenas existen cantidades finitas y limitadas, sino que además no hay directamente dentro del poder del campesino modo alguno de incrementar las cantidades disponibles. Es decir, todo esto está alejado, negado para el campesino. Consecuentemente, hay un primer corolario de la imagen del bien limitado. Si el bien existe en cantidades limitadas que no pueden expandirse y si el sistema es cerrado, entonces un individuo solo puede mejorar una posición a expensas de otro. Es decir, jóvenes, la idea es de que como hay cantidades limitadas, si es que yo obtengo algo, es porque tú lo pierdes. O sea, yo gano, tú pierdes. Esa es un poquito la lógica de este pensamiento. Y usted puede decir, doctor, bueno, pero está equivocado el fulano de acá. Bueno, vamos a seguir con su tesis. Y entonces, acá, para resumir, la rígida estrechez del sistema en cuanto a red de desplazamientos sociales determina que el éxito social solo puede alcanzar a grupos relativamente pequeños de individuos. Es decir, el éxito no está para todos los individuos. Jóvenes, podemos tener nuestras ideas personales, pero hoy la realidad es así. Estamos jodidos, pero no todos. ¿Ven? Entonces, para que vean cómo esta lógica, es decir, hay quienes están requete mal y hay otros que no están requete mal. Ustedes dicen, bueno, pero se lo mereció. No, pero es que hay gente también inclusive que hacen utilizando aquellos que agarran y especulan con los alimentos, aquellos que venden las medicinas a precios prohibitivos, aquellos que especulan con el oxígeno, no están haciendo algo que sea adecuado y sin embargo se están haciendo ricos, ¿no es cierto? Entonces, para que vean de que cómo estamos en la lógica de que yo gano, tú pierdes, ¿no? Y como tales bienes se juzgan inalcanzables para tantos competidores como la competencia es muy acentuada y como las posibilidades de éxito se consideran mínimas, la lucha por el triunfo social alcanza a veces niveles de verdadera ferocidad. Y esto lo estamos viendo ahora. En tales circunstancias no hay armas vedadas. Todo medio es lícito para conseguir la finalidad perseguida. Y como todos quieren subir y hay pocas posibilidades de lograrlo, el ascenso de un individuo entraña el descenso de otro. Solo se puede subir cuando otro baja, pero como dentro de condiciones sociales de alta competencia tal descenso no puede ser resultado del deseo espontáneo de nadie, surge la necesidad de ascender derribando, tumbando. Es decir, si es que yo quiero el puesto de ministro, me lo tengo que tirar abajo al que está allí.
Si es que yo quiero ser gerente de esa empresa, entonces la única forma es que yo me lo tire a ese que está ahorita. Es decir, serruchando. En síntesis, dentro de tal contexto social, para tener éxito es preciso traerse abajo a otros individuos. Jóvenes, qué feo, ¿no? A este deseo desenfrenado por subir se le denomina en el Perú arribismo. Jóvenes, tenemos muchas personas que son arribistas. Ese arribista está mirando cómo diablos hago para llegar ahí, a ese puesto. Pero como no es tan fácil y como es limitado, para yo llegar a ese puesto, para tumbarme al que está allí, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Armas que no son muy lícitas a veces. ¿Ah? Entonces, en realidad lo sorprendente sería que tal tipo de comportamiento no se registrara en la interacción competitiva de quienes integran la sociedad como la nuestra. Estamos hablando de nuestra sociedad desde el punto de vista de la visión del hombre andino. En otras palabras, el arribismo obedece a imperativos de carácter social generados por la propia estructura de la sociedad peruana. Es decir, jóvenes desde épocas pretéritas y republicanas, antes de la independencia, en donde había cosas que estaban vedadas para el negro o para el indio. Entonces, la única forma de lograr, jóvenes, un puesto entre los criollos, etcétera, era también tener influencia. Y entonces el éxito de unos depende del fracaso de otros. Y esto, jóvenes, es lo central del artículo. Pero el arribismo se nutre y refleja al mismo tiempo en significaciones de muy clara elocuencia, dice, ¿no? En ese sentido sería iluminante desentrañar los recónditos sentidos e implicancias de expresiones tales como serruchar el piso, trepar, dejar colgado de la brocha, abrirse paso, traerse abajo, tirarse o madrugarse a alguien. Y otras que sirven para destacar la naturaleza sórdida de la lucha competitiva en nuestra sociedad. Jóvenes, ¿qué términos caracterizan al arribismo? Uno es el maleteo, el serrucho, el rajón. Es decir, para tirarme abajo al que está arriba, lo tengo que maletear, tengo que serrucharle el piso, tengo que rajar de él. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con aquel que ostenta el poder? Como el poder es de turno, tengo que franelear, ser un sobón, ser un chupamedias. Entonces, jóvenes, esto caracteriza la dinámica de nuestra sociedad. Cuando llega un presidente por andas o por mangas al poder, en este caso Vizcarra, entonces todo aquel que quiere estar en el entorno de ¿cómo se llama?, del presidente, y como la meritocracia no funciona, tengo que franelear al presidente, tengo que ser un sobón, un chupamedia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con el que está en el puesto? Maletearlo, serrucharlo, rajar. Esta dinámica, jóvenes, es algo que no es exclusiva de nuestra sociedad, pero sí es algo muy característico que lo solemos ver nosotros. ¿De acuerdo? Esto sí es una cuestión que lo pueden ustedes ver. Jóvenes, algo que debemos de comprender es que todo esto que asevera Carlos Delgado no necesariamente es cierto. Esa visión del hombre de la tierra no necesariamente se tiene que trasladar a nuestra realidad como médicos, haz de cuenta, o haz de cuenta como estudiantes. ¿Acaso las notas de 18 o 20 están reservadas para un grupo? ¿No todos se pueden sacar? Es decir, algunos se van a sacar 18, otros se van a sacar 13, 14, y hay un grupo que ya está seleccionado para sacarse 0,5. No es esa la dinámica. Es decir, es posible de que todos salgan aprobados con notas excelentes. ¿Por qué? Porque dependen del mérito que hagan ustedes, de la meritocracia. Pero, sin embargo, en la concepción de muchos profesores, tengan en mente, no, pues no todo el mundo se va a sacar 18, tiene que haber jalados. Además,
si es que yo, es muy raro que aprueben en mi curso, ¿no? Mi curso, ya el que se saca 13 ya es muy estudioso. El 80% sale desaprobado, soy un muy buen profesor. Esa no puede ser la concepción. Sin embargo, en la sociedad, esa es un poquito la idea, de que no puede ser de que todo el mundo tenga plata. No, la concepción es de que pocos tienen plata. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no la tiene. Y yo soy rico en la medida en la cual hay un montón de pobres allá afuera. Esa no puede ser la concepción, pero sin embargo es algo que nos caracteriza, jóvenes. Quizás les estoy contando esta situación desde una peculiar visión, pero creo que se da. A continuación, vamos, los videos les voy a pasar el link, para que es muy difícil pasárselos por el correo porque son muy pesados. En cambio, si es que ustedes los descargan todos, están en YouTube, ¿de acuerdo? Así que les paso el link para que ustedes puedan ver. Jóvenes, quiero que escuchen esta presentación, tomen nota, porque hay algunas... Jorge Yamamoto es un psicólogo social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene varios estudios. Esto de acá tiene algunos años, pero lo he escuchado en la misma charla la semana pasada en relación a los fenómenos que estamos viviendo. Bien, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, jóvenes, interesante esta exposición, ¿no? Todos tenemos derecho a buscar la felicidad, por supuesto, ¿no? Y hemos visto de que en esa búsqueda de la felicidad en nuestro medio tenemos un lado oscuro, ¿no? En donde concebimos muchas veces el éxito en función del cartón y no interesa otra cosa más que el cartón. Y esto justamente lo describe Yamamoto en el sentido de que ese cartón nos da poder. No interesa cómo lo obtengamos, no necesariamente estudiando. Lo importante es tener el cartón. Acá se puede falsificar un cartón. ¿Y por qué razón? Porque el cartón no es a la larga, y tenemos ese sentimiento, el que nos va a abrir las puertas del éxito, ya que las puertas del éxito dependen mucho más de las relaciones, la familia o los amigos. Esto de acá es algo que solemos ver, sobre todo acá en nuestra comunidad en Chiclayo. En Chiclayo tenemos mucha gente que proviene de la zona de la sierra, y cuando un paisano llega ¿cómo se llama?, a un puesto, entonces jala a todos sus paisanos a los puestos. Entonces vemos cómo si es que un chotano está de director, entonces todos los chotanos terminan allí, y etcétera, 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 ¿no? La familia, la comunidad es la que tiene importante. Entonces vemos también cómo si es que el papá es dueño de una universidad de razas diferentes, ¿no? Entonces todos los hijos están ahí colgados y ya prácticamente tienen el éxito asegurado. Aún así tengas que tener ese título no obtenido legalmente, sino con plagios, etcétera. Eso no interesa. Ustedes ven que no interesa, ¿no? Entonces, no importa pues los medios, el plagio o cualquier otro medio es lícito con tal de obtener el éxito y la felicidad. En términos generales, jóvenes, yo creo que esto es una aberración, por supuesto que es una aberración. Entonces, si es que todo es como el doctor Hirakawa está sosteniendo, ¿qué sentido tiene, jóvenes, de que ustedes se rajen estudiando si al final no van a obtener las cosas por lo que ustedes estudian, sino lo van a obtener debido a sus relaciones? Esto de acá no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto es algo que tenemos que resolver sin duda alguna. Ustedes deben de tener la convicción de que no pueden ser más de este montón de gente que está pululando por todos nuestros puestos, instituciones, etcétera, en donde vemos profesionales que han estudiado por muchos años y sin embargo están franeleando, están soboneando para mantenerse en un puesto en donde va a ganar 2,000 soles más. Esto de acá es muy triste verlo, pero es algo muy frecuente en nuestro medio, jóvenes, ¿no? Ustedes deben de tener la convicción de que estudiando y esforzándose van a tener éxito y van a lograr la felicidad. Jóvenes, muchos de ustedes son hijos de gente de clase media y económicamente hoy más deteriorados. Y muchos de sus padres tienen la ilusión de que ustedes van a lograr tener un mejor futuro económico. Miren qué importancia tiene esto de acá. El Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, ha hecho un estudio en el cual ha estudiado la mortalidad con esta crisis del COVID. Y resulta que aquellos que tienen mayor nivel educativo y estudios universitarios tienen la menor tasa de mortalidad. Y sin embargo, aquellos que tienen educación incompleta son los que obtienen la mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes son los que tienen que salir a las calles a exponerse al virus? Son aquellos que no tienen educación. ¿Ven? Entonces, para que vean de que cómo se corroboran estas circunstancias hasta esta tesis, ¿no? Entonces, es importante analizar todos estos principios. Educación, ¿no? Es sinónimo de tener cartón, ¿no? Y cosa que definitivamente tenemos que evitar. Jóvenes, y el otro lado, ¿no? Vemos nosotros, sí concebimos para nosotros, sobre todo aquí en Chiclayo, sí conozco, yo no soy chiclayano, yo soy limeño, hace más de 30 años que estoy viviendo acá en Chiclayo, ¿no? Pero resulta pues de que ya me he quedado y mi hijo no desea moverse de acá. ¿Por qué? Porque indudablemente que su vida gira en torno a dos cosas. Uno es la familia y otro es los amigos. Todos ustedes que han estudiado en colegios de esta zona mantienen aún los vínculos de amistad con sus amigos del colegio, ¿no? Y para ustedes la familia es importante, cosa que no es para el poblador de Lima. El poblador de Lima vive en su casa y de ahí al trabajo y regresa a su casa y los amigos es para el fin de semana, ¿no? Cosa que no suele ser una situación frecuente acá en nuestro medio. Entonces, jóvenes, es importante de que ustedes de esta charla saquemos como conclusión de que no puede ser el cartón un fin en sí. El título universitario es un medio para lograr la felicidad, pero no es un fin en sí y eso no les asegura obtener mejores puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esa es un poquito la finalidad. Bien, por otro lado, hecha la independencia 50 años después, el año 79, tenemos la nefasta, realmente, guerra contra los chilenos, que ya les aclaré en términos generales. Nos enfrentamos con el capital inglés. Básicamente tenían interés en el guano y el salitre. Esta es una guerra como el Concorde, que ya prácticamente la teníamos condenada a perder. No por la potencia inglesa exclusivamente, sino porque también nosotros estábamos como un país desunido, en donde había una clase gobernante totalmente veía sus propios bienes, sus propios intereses, latifundistas,
en donde muchos de los generales, coroneles, etcétera, no tenían formación militar, sino que sí lo que tenían eran dueños de terrenos, haciendas, etcétera, como el caso de Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, él mismo de su propio peculio, de su propio bolsillo, organizó con sus no eran obreros, eran con sus indios, ¿no? Que trabajaban en sus haciendas, organizó su propio ejército, ¿no? Y salió a pelear. Entonces, miren cómo estábamos organizados en esa época. Y muchos de los eventos, el caso de Pierola es muy conocido, un caudillo, ¿no? Pero que no era militar, y sin embargo él asumió la defensa de parte de la guerra, ¿no? Con el cual el tremendo fracaso en muchas campañas, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto de acá, viene la figura de Manuel González Prada. Manuel González Prada es sin duda pues, uno de los primeros peruanos que da su voz de protesta ante la mediocridad de la clase gobernante del Perú. Y es cierto de que básicamente se dedicó a denunciarla, aunque no hizo nada efectivo para combatirla, pero sí, en realidad, sí hizo una denuncia. Les aconsejo leer el discurso en el Politeama. El Politeama era un teatro de Lima, ¿no? Y él escribe un discurso que no lo leyó él porque aparentemente tenía una voz muy chillona, y fue un estudiante quien leyó ese discurso en ese teatro. Muchas de las palabras que él utiliza todavía las repetimos, ¿no? Como esa frase de los viejos a la tumba, los jóvenes al poder, ¿no? O como dice, donde ponemos el dedo en toda esta situación, brota la pus en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, y esta es una realidad que es bueno leer porque también da la impresión de que no se fue escrito hace más de 100 años, sino que parece que hubiera sido escrito para estas situaciones que estamos viviendo, y que si es que lo analizamos, se siguen repitiendo una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué razón? Por esa situación que señala Jorge Basadre, que el Perú no se pierda por la inacción. Y nuestra inacción de no querer tomar las cosas en seriedad son la que nos... Bueno, saludo a quien está tosiendo, ¿no? Apague su micro. Y es esta situación la que nos trae en esta situación perpetua de ir poniéndole parches a las situaciones que vamos viviendo, ¿no? Bien, vamos a pasar, esto es muy corto, 10 minutos, nada menos de 10 minutos, ¿no? Pero es parte de sus pensamientos de Manuel González Prada en su obra de Páginas Libres. Dura muy poco, pero vale la pena cerrar los ojos y escucharlo atentamente. Utiliza un lenguaje de esa época, no es muy fácil, pero para que más o menos sirva de introducción a la lectura del discurso en el Politeama. Muchos pueblos, al sufrir un descalabro, guardan la fuerza de elasticidad suficiente para ascender al punto de la caída. Nosotros, vencidos por Chile, permanecemos colados al suelo como sustancia glutinosa. Da grima ver apego senil al camino trillado, el culto sin disidentes a la diosa rutina, el respeto servil no solo a hombres huecos e instituciones apolilladas, sino a mitos aéreos y entidades metafísicas. En tanto que nuestros vecinos marchan a trote o a la carga, nosotros no salimos de marcar el paso. Aquí no vivimos como hermanos, a la sombra del mismo techo, respirando el mismo ambiente y amando las mismas cosas, sino disputándonos un rayo de sol, como gitanos en feria, tratando de engañarnos sórdidamente, como tahúres en mesa de garito, odiándonos interiormente con el rencor implacable
de oprimidos y opresores. A juicio de Bolívar, no hay buena fe en América, ni entre los hombres ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. En el Perú de hoy no existe honradez privada ni pública. Todo se viola y pisotea cínicamente, desde la palabra de honor hasta el documento suscrito. La vida política se funde en fraude, concusión y mentira. La vida social se resume en la modorra egoísta, cuando no, la guerra defensiva contra envidia, calumnia y rapacidad del vecino. En todo país civilizado funcionan grupos homogéneos o cuando menos se bosquejan embriones de partidos con sus hombres y sus credos. Nosotros no conocemos armonía de cerebros, sino alianzas de vientres. No poseemos elementos individuales que reunir en un cuerpo solidario y compacto, porque los ciudadanos útiles y probos esquivan la lucha, se sustraen a la acción y viven acurrucados en el carapacho de lo suyo. El malo triunfa y manda, hace y deshace, mientras el bueno resume su filosofía en 4 palabras: tranquilidad en la digestión. ¿Qué tenemos? En el gobierno, manotadas inconscientes o remedos de movimientos libres. En el poder judicial, venalidades y prevaricatos. En el Congreso, riñas grotescas sin arranques de valor y discusiones soporíferas sin chispa de elocuencia. En el pueblo, carencia de fe porque en ninguno se cree ya. Egoísmo de nieve porque nadie se ama. Y conformidad musulmana porque nada se espera. Pueblo, Congreso, Poder Judicial y Gobierno, todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad. Abunda la pequeñez en todo, pequeñez en caracteres, pequeñez en corazones, pequeñez en vicios y crímenes. El escritor no se exime del envilecimiento general. ¿Dónde la boca libre que hable a las multitudes como se les debe hablar? ¿Qué publicista rompe la mordaza de oro? ¿Qué poeta truena con la cólera engendrada por el odio al malo? El escritor que paladea la miel de un cargo público enmudece o aplaude. El que inútilmente husmea las migajas del erario nacional vocifera y ataca. Con rarísimas excepciones, solo hay cortesanos rastreros u opositores despechados. Los que distribuyen la propina y marchan, como ídolos de la India, contemplando a sus pies una muchedumbre de creyentes arrodillados, esos saben lo que significan las reverencias del periodista en editorial, las congratulaciones del profesor en el discurso universitario y las lágrimas del poeta en la corona fúnebre. Como profesamos un liberalismo flor de piel, como nos citamos al grillete del colono, ignoramos hacia dónde tenemos que ir y no acertamos ni mover los pies con desembarazo. La independencia nos abruma, como si fuera una montaña de plomo. Se diría que lamentamos la esclavitud perdida, como pájaros que, lanzados al aire por un descuido del amo, regresan a revolotear y piar alrededor de la jaula. Siguiendo la tradición de los autores cortesanos que elegían sus mecenas entre los duques y los marqueses, nosotros mendigamos patrocinio y renta de gobiernos, congresos y municipalidades. A la mendicidad de los individuos responde la mendicidad colectiva. Las sociedades libres demandan subvenciones y carácter oficial. Nosotros somos los hermanos mendicantes de la ciencia y de la literatura. Mas sería muy aventurado afirmar que nuestra miseria social venga exclusivamente de la guerra con Chile. Cierto, la derrota poca, pone en relieve todos los vicios del vencido, infunde gran desaliento en los ánimos, pero no cambia súbita y radicalmente el modo de ser de una sociedad, una conquista duradera u ocupación secular de una inoculación. Una guerra de pocos años es una simple sangría. Podremos estar anémicos, mas ¿por qué agangrenados? Lo natural habría sido que, pasada la guerra, hubiera venido la reacción.
cunde hasta el servilismo internacional. Las agrupaciones literarias y científicas tienden a convertirse en academias correspondientes de las reales academias españolas. Literatos, abogados y médicos vuelven los ojos a España en la actitud vergonzosa de mendigar un título académico. Lacayos del mundo intelectual, nuestros médicos, nuestros abogados y nuestros literatos se pavonean con las medallas o emblemas de las corporaciones españolas, como los antiguos esclavos de la Casa Grande que contoneaban y crecían con la librea del amo. En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota pus. Ardua tarea corresponde al escritor nacional llamado a contrarrestar el pernicioso influjo del hombre público. Su obra tiene que ser de propaganda y ataque. Tal vez no vivimos en condiciones de intentar la acción colectiva, sino el esfuerzo individual y solitario. ¿Acaso no se requiere tanto el libro como el folleto, el periódico y la hoja suelta? Pero actúese personal o colectivamente, de nada serviría la fogosa propaganda si no viniera simultáneamente con el ataque decidido a política y políticos. ¿Qué fue nuestra política? El arte de gobernar a los hombres como se gobierna una máquina o un rebaño. ¿Qué nuestros políticos? Sindicatos de ambiciones malsanas donde, por una selección invertida, predominaron como flor innata el médico sin clientela, el banquero en liquidación, el periodista sin suscriptores, el hacendado en ruina, el comerciante en quiebra, el ingeniero sin contratas, el militar sin hojas de servicio y, señaladamente, el abogado sin pleitos. Por el rodadero de la política bajó todo a corromperse en charco cenagoso y pútrido. Las más preciosas fuerzas de la nación quedaron desperdiciadas en discusiones de forma y de palabras, cuando no en riñas de intereses individuales o de camarilla. ¿Qué sacamos de todas nuestras divagaciones bizantinas? ¿Qué de todos nuestros pamillajes berberiscos? ¿Qué libertades conquistamos después de las consignadas en las primeras constituciones? Sacudimos la tutela de los virreyes y vegetamos bajo la tiranía de los militares, de modo que nuestra verdadera forma de gobierno es el caporalismo. Emancipamos al negro para sustituirlo con el esclavo amarillo, el chino. El sustrato nacional, el indio, permanece como en tiempo de la dominación española, envuelto en la misma ignorancia y abatido por la misma servidumbre, pues si no siente la vara del corregidor, gime bajo la férula de la autoridad o del hacendado. Si no paga tributo en oro, da contribución en carne. Si no muere en la mina, sucumbe en los campos de batalla. Hasta vamos haciendo el milagro de matar en él lo que rara vez muere en el hombre, la esperanza. La historia nacional se resume en pocas líneas. Muchas reformas políticas en ciernes, adelantos sociales casi ninguno. Es decir, estancamiento, porque la civilización de una sociedad no se mide por la riqueza de unos pocos y la ilustración de unos cuantos, sino por el bienestar común y el nivel intelectual de las masas. Bien, jóvenes,